encuesta de la consultora Poliarquía mostró que los argentinos tienen como una leve mejora en las expectativas del país para el año próximo. Para ver qué significa esto, invitamos hoy a Fabián Perechotnik. Gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por invitarme. Fabián, esta expectativa favorable que hay respecto de qué va a pasar con el país, ¿es un efecto espuma del éxito que tuvo el gobierno con los festejos del Bicentenario? Yo me quedé pensando, escuchando tu presentación y me quedé pensando en eso, si era el efecto espuma. A ver, la encuesta la hicimos entre el 26 de mayo, o sea, el día siguiente de los festejos de los fastos del Bicentenario, o por lo menos del punto culminante, y el 2 de junio, y fue una encuesta que pidió el Diario de la Nación, que es quien la publicó originalmente. Y después, por supuesto, tuvo el rebote que a veces tienen estos temas. Pero yo no me quedo con el dato solo de la encuesta esa, que ahora compartimos o ampliamos un poco. En realidad lo que venimos viendo en Poliarquía en los últimos meses es un proceso en el cual estos números de la encuesta, de la mejora de las expectativas sobre la situación actual del país y además la mejora de expectativas sobre el futuro del país. Como para ponerte en tema, Gabriela, hace 6 meses veíamos que el 54% de los argentinos tenía una mirada negativa sobre el futuro del país. En estos 6 meses ha caído 22 puntos esa visión negativa. O sea, ha caído de manera constante, lenta pero sostenida, y a su vez han aumentado las expectativas positivas en 10 puntos. Se han dado los dos fenómenos. ¿Y a qué atribuyen en la consultora que han podido relevar respecto de este cambio de tendencia? Porque da la impresión que si bien se desaceleró el ritmo alocado inflacionario, tiene que ver mucho con una cuestión recesiva. Bueno, básicamente lo que hay es una percepción en la opinión pública de que la economía, en alguna medida, podemos hacer los análisis económicos, en los cuales yo no opino, porque como siempre te digo, yo de economía opino lo menos posible, salvo en lo que la gente opina sobre la economía podemos transmitir, pero no soy economista, y lo que la gente percibe. Entonces la gente percibe que la inflación no es un problema en la medida que lo era hace 4 o 5 meses. Ha caído de manera muy notoria, porque cuando uno ve, que también formaba parte de ese trabajo, la tabla sobre los principales problemas de la Argentina, nos encontramos con una primera cuestión que prácticamente ya es obvia y natural, lamentablemente, que tiene que ver con la inseguridad como la principal preocupación, pero con un descenso en los niveles que se medía anteriormente. En esta encuesta nos dijeron el 25% de los encuestados que el principal problema de la Argentina era la inseguridad. Y acá sí la noticia que veníamos viendo en los últimos meses también es que la clase dirigente es considerado el segundo problema del país. Los políticos y la clase dirigente en su conjunto. ¿Esto es por falta de confiabilidad? ¿Considera que no le resuelven los problemas? Sí, básicamente por un tema de expectativas. Y en esto tiene que ver, el gobierno ya tenía mediciones negativas que fue mejorando de manera lenta en los últimos meses. Pero la oposición había generado a partir del proceso electoral de junio del año pasado un montón de expectativas que en alguna medida no pudo cumplir en la forma que las habían planteado. Y hay en ese sentido, de alguna forma, como un reclamo que la gente le hace a la dirigencia en la medición de este problema, y a su vez cuando uno mira la tabla de dirigentes políticos del país. No hay dirigentes políticos hoy que tengan una evaluación positiva de más de 45 o 50 puntos en la encuesta de Poliarquía. Pero, Fabián, en ese marco, ¿es oportuno este reagrupamiento de dirigentes? Lo decíamos en la apertura, el tema del PJ no kirchnerista, tratando de resucitar el acuerdo cívico y social entre radicalismo, socialismo, coalición. Mira, hay como, son todas novedades de los últimos 8 o 9 días, ¿no? El resultado de la interna de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, que si bien no fue una elección determinante, tuvo un impacto político importante. Luego el reagrupamiento de los líderes del PJ disidente, del peronismo federal, o de una mayoría importante, y luego el triunfo de Giustiniani. Entonces, para tomar dos temas, el del radicalismo y el del socialismo, lo que hace de alguna manera es seguir dándole fuerza al acuerdo cívico y social. Ha reflotado el acuerdo cívico y social. Hace un mes prácticamente el acuerdo cívico y social no era un tema sobre el que nadie hablaba, ni analizábamos, ni estudiábamos. Creo que el triunfo de Ricardo Alfonsín, más un trabajo de Carrió, que si bien en un plano más silencioso, pero sigue trabajando y fortaleciendo dirigentes de su partido. A su vez el triunfo de Giustiniani, que está en esta misma línea de fortalecer el acuerdo cívico y social, le está dando como un nuevo volumen, lo ha reflotado.
Lo del peronismo federal hay que ver cómo sigue. Por ahora es un dato importante que se hayan reunido y que hayan dicho que van a intentar consensuar una candidatura, y hay un montón todavía de interrogantes. Vos planteaste algunos y hay otros muchos, a ver cómo se va a llevar esto adelante. Pero de cualquier manera, como para redondear tu pregunta, la mayoría de la gente no está en estos temas, ¿eh? La mayoría de la gente, digamos, la opinión pública en general no está siguiendo esto que nosotros, consultores, periodistas y obviamente los dirigentes políticos. Este es un juego en el que la gente, para la elección faltan 16 meses, ¿no? Fácil, por lo menos un año si se hacen las internas abiertas. Para agosto, de 14 meses, creo, para agosto del 2011, que es cuando, si se cumple la ley que el Congreso ha sancionado, deberían hacerse las internas. Entonces estamos como en un proceso largo y en la cabeza de la gente estos temas no son los temas más importantes. ¿Cómo observás vos el desempeño de Cristina Kirchner el último tiempo, que parece haber tomado un plano un poco más sosegado, por decirlo de alguna forma, y Néstor Kirchner volvió a aparecer, pero también en un plano, digo, no tan explosivo como ocurría meses atrás? Bueno, a ver, evidentemente la presidenta tiene otra estrategia y eso se nota en la actividad diaria que lleva adelante, se nota en la política de comunicación que el gobierno tiene y ha tenido un efecto positivo en términos de opinión pública. También, Gabriela, no nos olvidemos que el gobierno en general viene de tener mediciones bajas en cuanto a la imagen del gobierno y a la imagen de las dos principales figuras, la presidenta de la Nación y Néstor Kirchner. Pero de cualquier manera, este proceso que uno ve de cambio de expectativas de los últimos 6 meses se ha trasladado en los últimos 3 o 4 meses a la imagen de las dos figuras principales, tanto la de Néstor como la de la presidenta de la Nación. Entonces, es una estrategia que evidentemente le está dando resultados positivos. ¿A vos te parece que es un buen punto que Néstor Kirchner haya tomado la presidencia de la UNASUR? Digo, indudablemente va a ser parte de su campaña presidencial para el año que viene. Bueno, recién esta semana empezó a tener activa participación como el secretario general de la UNASUR. Todavía son, como es Kirchner en general, ¿no? Siempre es una incógnita. Uno puede tratar de anticipar cuál va a ser su juego, cuál va a ser su estrategia, pero en general él siempre tiene alguna capacidad de sorprendernos, a veces positivamente y a veces no tanto. Entonces hay que verlo cómo se da en este rol, porque bueno, hoy tiene como 3 funciones muy importantes, formales, además de las funciones no formales, pero digo, de hecho es el presidente del Partido Justicialista, es diputado de la Nación porque no ha pedido licencia y tiene la Secretaría General de UNASUR. Es como muchos cargos formales, y habrá que ver cómo desempeña cada uno de ellos o a cuál le da mayor trascendencia. Dentro de las figuras que hablábamos recién del PJ no kirchnerista, yo mencionaba que está quedando afuera Macri. Digo, ¿vos crees que va a terminar siendo parte de ese armado del justicialismo disidente, que va a armar algo propio o que puede llegar a repetir o intentar repetir una experiencia en la Ciudad de Buenos Aires? O sea, ¿gana cerrándose en la Ciudad de Buenos Aires o gana ya avanzando como dirigente nacional? Yo hoy, y en esto marco el momento, digo, hoy no lo veo a Mauricio Macri intentando reelegir en la Ciudad de Buenos Aires. Lo veo claramente intentando un proyecto presidencial. Ahora, el éxito o el fracaso de ese intento va a tener que ver con un contexto sobre el que todavía no hay elementos suficientes para poder hacer un análisis o cerrar un análisis. Digo, hay que ver el avance de la causa judicial. Bueno, en las últimas semanas ha habido como un poco más de calma en torno a eso, pero hay una causa judicial que se supone está avanzando. En términos de opinión pública no ha tenido un impacto negativo muy marcado. No ha tenido el impacto, hemos seguido eso y no ha tenido un impacto negativo muy marcado. Lo que le quedaría resolver es su relación con Francisco de Narváez, que hoy por hoy pasó de ser su socio a su principal crítico. Es difícil de entender y es más difícil de explicar eso, ¿no? Digo, casi hago una pregunta porque la verdad, del domingo al lunes, con una velocidad vertiginosa, van cambiando los posicionamientos. Igual de eso son como fuegos artificiales, digo yo. La situación que hay que ver es si Macri puede ser parte de ese armado del peronismo federal. Hay que ver si él quiere, y su espacio político quiere ser parte de eso, y si del otro lado todos estos referentes están dispuestos, porque evidentemente Macri va a formar parte de ese espacio si es candidato. Digamos, Macri no va a ir a formar parte de esa mesa
como uno un más. segundo. Irá como el candidato del espacio. Y me parece que todavía nos faltan elementos para poder hacer ese análisis. Te agradezco mucho que hayas estado hoy en Asterisco, Fabián Perechotnik. Nosotros seguimos en un momento más con Claudio Lozano.